Hola, mi nombre es Ubaldo Acosta, fundador de Global Mentoring, y soy el creador de contenido de cursos como la Universidad Java 1 y 2 y la Universidad Python, Universidad Spring, entre muchos otros cursos. Estos cursos solamente los encontrabas en Udemy. Sin embargo, estamos buscando ofrecerte cursos a un mejor precio. Por lo tanto, ahora estamos utilizando la plataforma de i2.dev. Y en este sitio vas a poder encontrar también nuestros mismos cursos, por ejemplo, el curso de Universidad Java 1, Universidad Java 2, Universidad Python, etc. Y lo mejor de todo es que vas a poder encontrar los mismos cursos a un mejor precio, con el mismo soporte, y no solamente esto, sino que también vas a poder comprar packs, es decir, juntar uno o más cursos, así que vas a tener muchísima información disponible a mano por un mejor precio. Así que no esperes más y revisa toda la información disponible que tenemos ahora también en el sitio de i2.dev. Saludos. Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, a otra entrevista, y hoy me voy a dar un regalo muy especial porque hoy es mi cumpleaños y me voy a dar yo el regalo. Voy a estar entrevistando a una leyenda, alguien que siempre quise entrevistar, y la verdad que es un honor para mí tener a el famoso El Guille conmigo. Guille, ¿cómo estás? Muy bien y feliz cumpleaños. Bueno, muchas Empecemos gracias. por lo que hay que empezar. Bueno, muchas gracias. Bueno, Guille, yo sé que tú eres muy humilde en cuanto a no reconocer todo lo que tú has logrado, sobre todo lo que has logrado en los programadores. Muchos te deben la carrera, muchos te deben el haber pasado de materia, el haber conseguido un trabajo. Contame un poquito cómo fue que despertaste esta pasión de los bits, cuándo fue, cómo fueron tus comienzos. Perdón un momentito, Sí. voy a quitar el volumen del móvil, si no, modo avión. Eh, los comienzos de cómo empecé yo con todo esto. Uf, Sí. es que hace muchos años ya, ¿eh? Bueno, realmente lo que es la parte así de estar con la gente, compartir con la gente, lo empecé prácticamente cuando creé la web. La web básicamente la creé a partir de que yo estaba en grupos de noticias de aquella época, es decir, Ujú. listas de correo realmente, que se mandaban las preguntas a una dirección de correo y tú ahí respondías. Entonces pues ya empecé a crear, digamos, la página para poner muchas de las preguntas que hacían la gente, ¿no? Y ahí es donde empecé básicamente a darme, entre comillas, a darme a conocer, ¿no? A que la gente ya empezó a verlo por eso, porque le daba muchas respuestas a las dudas que aquella época pues había, ¿no? Estamos hablando del año 96, 96, unos cuantos años. exacto. Hay una especie de retorno de mi audio ahí que está, ¿Sí? por ahí está muy alto. ¿Prefieres que me ponga auriculares o Y algo? sería ideal. A ver, dime algo, a ver si... ¿Tú escuchas bien ahora? ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, Alto y claro. buenísimo. Y tú tienes ahí, no tienes feedback, digamos, ¿no? No, 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 Del sonido. se ve bien y se escucha bien. Entonces, fue por el año 96, pero previo a eso tú has elegido esto de dedicarte a esto. ¿Por qué a los sistemas y no a otra cosa? No sé, en aquella época, cuando yo empecé realmente a tocar con lo que es la computadora, estamos hablando de tiempos del Commodore, del Spectrum, etcétera, ¿no? Ujú. Y estamos hablando del año 83, quiero recordar que era. Simplemente, no sé, me apasionó un poquitín esto de la programación, ¿no? La programación, claro, y lo que había en aquella época era El el Basic, Basic.
el BASIC. Que venía incorporado en la misma, Sí, 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 en sí. el mismo ordenador, ¿no? Ya Y está. era un BASIC que se programaba con líneas de código, ¿no? La línea Sí, 10 hacía un print, la línea 20 un input y íbamos haciendo así sí, esos sí, programas rudimentarios, ¿no? Pero totalmente. causaban Además un que, asombro que hoy en día no causan los lenguajes. Uno que recién se metía en eso era algo asombroso. sí, no, ahora ya estamos acostumbrados con las tecnologías que hay, estamos acostumbrados a que se puede hacer de todo, ¿no? Pero en aquella época eso, vamos, a mí, por ejemplo, me impresionó mucho, ¿no? Del que tú pudieras escribir y que, digamos, te hubiera algún tipo de respuesta, ¿no? Por parte de una maquinita pequeña, ¿no? Y también estamos hablando de la primera que yo estuve utilizando, que era un amigo, tenía un K con una ampliación de 16K kilobytes, ¿eh? No Sí, sé sí, sí, qué, sí, sí, sí. Yo tenía no, no, no mega, ni giga, ni nada de esto como ahora. no, yo tenía la Commodore 64. Y bueno, eran 64K, no eran ni mega ni giga como dices tú. No existía la No, palabra pues, giga aparte, no. No no, había entonces dimensión de cuánto podía crecer esto. ni te lo imaginaba. Y era la época donde aprendíamos con revistas o libros, ¿verdad? No existía, la palabra internet no existía en la mente de nadie. No, no, yo realmente todo era eso, lo que tú dices, ¿no? A veces de revistas, libros, y eran caros, que no estamos hablando de, incluso había alguna, para el tema de Commodore, había alguna revista más especializada, tanto para el VIC 20 como para el Commodore 64. Pero lo que es Internet, claro, yo realmente meterme en Internet hice algunas pruebas antes del año 95, que es cuando empezó con el Windows 95, básicamente, es cuando empezaron a meter un poquitín lo que es el tema de, por lo menos yo aquí en España, ¿no? Sí, De sí. Internet, ¿no? Claro, antes teníamos el Windows 3.1, 3.11, teníamos algunos tiritos ya con el Visual Basic, la versión 1, la 2, pero Mm. todavía no era famoso, no se desarrollaba con eso comercialmente, digamos. ¿Cuándo empezaste a tomar contacto con Internet y básicamente con el Visual Basic? Bueno, con Internet, lo que te he dicho, va prácticamente en el año 95, a finales del 95, cosas así, con el Windows 95. Antes ya estuve haciendo algunas cosas con las BBS, que se llamaban las Mm, sitios donde tú te conectabas también, que todo era por llamadas telefónicas normales, es decir, que eso tenías que conectarte por la noche, eran teléfonos a la capital, que ahora ya los precios no tiene nada que ver con lo que había en aquella época, pero que tenías que conectarte por la noche y no podía estar mucho tiempo porque te costaba un dinero ese tipo de llamada, era llamada normal. La velocidad era muy, muy pequeña, no me acuerdo ya porque hace tantísimos años ya de eso que, vamos, que no te podías descargar tú ni 4 líneas de código, ¿no? Digamos, era simplemente para compartir algo con la gente que en esa época, la poca gente que en esa época había, ¿no? Y mucho menos imaginar grabar videos, no existía todo eso, en los comienzos era imposible. ¿Verdad? Porque Yo me acuerdo, navegábamos vía modem, ¿no? Esos modem de 14K, 14.4K y había que marcar y el sistema marcaba la llamada y encima, como tú dices, era algo costoso. Cuando uno navegaba, pagaba lo que navegaba y era realmente costoso. sí. No, después ya pusieron las llamadas especiales, digamos, pero bueno, que Ujú. también seguía siendo bastante caro. Me acuerdo yo que un amigo mío de los Estados Unidos, pues me comentaba, no, allí, no, allí, como si fuese la ADSL, las llamadas no te cuestan dinero, te las dan gratis cuando lo contratas, etcétera, etcétera. Y aquí, claro, si tú llegabas a 33K, pues entonces ya era un éxito, ¿no? Cuando ya las líneas podían soportar eso ahí, ¿no? Y después empezaron con las líneas RDSI Ujú. para conectarte a 64, pero también valía muchísimo dinero. Y ya te digo, aquello no, yo me acuerdo de que antes cuando tú tenías que descargarte cualquier cosa, es que ni te lo planteaban, ¿no? Y las mismas imágenes que se ponían en la web, ¿no? Pues tenías que ir contando los K, ¿no? De que no pasara de no sé cuántos K, cuando la gente empezaba a mandarte una imagen de 100K, eso era mucho, lo tenías que rechazar, no, esto no te lo puedo poner yo, ¿no? Claro. Sí, 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 tal cual, era increíble. Em, y empezaban a hacer el tema, el concepto de mail y de correo electrónico. Todo fue, somos, digamos, testigos del comienzo de todo esto. Sí, la Hay verdad es que chicos sí. que nacieron millennials y
creen que todo ya fue armado de mucho tiempo atrás y nosotros hemos sido testigos de todo este crecimiento. ¿Y has hecho algún trabajo en tus comienzos con el tema de sistemas? ¿Has hecho desarrollos para alguien o te abocaste exclusivamente a enseñar? No, yo básicamente lo que hacía era para mí o para donde trabajaba, ¿no? Digamos, ¿no? Lo que yo estuve haciendo, ¿no? Y después lo que hacía era compartir las cositas que iba descubriendo. Me dejaron acceso a el mismo sitio donde estaba trabajando, teníamos unas noticias, poníamos noticias en internet, y entonces me dieron un espacio para mí. Un Ahí subdominio. su dominio llegó después. Ah, Primero era como un usuario ok. de la empresa y tal, y ya empecé yo a publicar algunos trucos, después ya pasé al subdominio, en fin, que eso fue cambiando, pero que básicamente era por gusto. Después yo hacía el programa realmente, algunos tenía yo de gestión, ¿no? Para así en MS2, pero estamos hablando ya del año 88, 89, 90, cosas así, que es cuando ya más o menos empecé a programar, digamos, compatible, ¿no? Con PC compatible. Claro, hay muchos términos que seguramente muchos pibes jóvenes que nos ven no saben de qué estamos hablando. Las PCs, había PCs compatibles con IBM, con el DOS de IBM, y había PCs que tenían un sistema operativo que no era compatible con IBM, marcaba la cancha en ese momento con el DOS, que se lo había comprado a Bill Gates con Microsoft, con el DOS. Ahora, luego ya pasó a ser todo compatible, salvo las Macs, y básicamente el mundo se dividió así, pero en ese momento, inclusive no sé si has tenido, pero existían PCs con doble disquetera, no tenían disco rígido, o discos de Sí, sí, 30 sí. mega que eran grandes como un ladrillo. No, yo los que llegué a utilizar eran bueno, sí, los discos el primer disco duro que tuve yo era creo que era de 10 megas. Vamos, creo recordar. Sí, creo que era de 10 megas, además eso fallaba muchísimo. Y yo empecé a trabajar con dos disqueteras de 360 kilobytes cada una. O sea, que tú imagínate, para hacer programas, para tenerla en 360, muchas veces para los datos, tenía que andar el disco A para no sé qué, el disco B para tal dato, y tenía que andar la persona cambiando, que siempre cabía la posibilidad de que se equivocara, ¿no? Tenías que estar comprobando si había, por código, si había metido el disco correcto, etcétera, etcétera. ¿Y dónde trabajaba Guille en esa época? En esa época estamos hablando del año 90 y 80 y tanto, 90 y tanto, en una emisora de radio. Entonces, Ah, pues bueno. yo le hice la programación para que el tema de toda la preparación en papel, digamos, Sí, de sí, las sí. cuñas que tenían que salir. Después ya más adelante ya preparé el programa para que pudiera emitir eh, con las grabaciones, que también en aquella época el sistema que había era el WAV, que no estaba comprimido el sonido. Mm, Y claro, después ya aparecieron los compresores tipo MP3, ujú. y bueno, aquello también había que luchar y pelear para poder programar todas esas cosas, porque no es como ahora. Ahora tú grabas, tienes no sé cuántas miles de canciones en un pendrive. En aquella época no, en aquella época los discos duros eran de 4 gigas como muy grandes. Inclusive esta entrevista hubiera sido imposible hacerla en esa época, porque transmitir imagen No, por internet era que va, que va. prohibitivo. Mm. Ahora, empezaste a compartir en internet cuando recién internet arrancaba. Yo me acuerdo la época donde tomé contacto con tu página y yo decía, wow, no hay nada como esto, porque no había nadie compartiendo conocimientos de sistemas en internet. Fuiste un pionero, por lo menos en habla hispana, de empezar a compartir cosas dedicadas al mundo de Microsoft, de Visual Basic. ¿Y qué pasó en tu cabeza cuando viste que empezabas a tener una retroactividad, usuarios que comentaban y empezabas a hacerte ya de una pila de usuarios? La verdad es que te sorprendía, ¿no? Porque esto, cuando tú publicas cosas en internet, eh, la, la comparación podría ser con el que está en una emisora de radio hablando, que no sabe con quién está hablando. Tú después Ujú. veías, porque ya te venían los contadores de visitas, y cuando tú ya veías que hacía ciento y pico visitas diarias, pues
ya era prácticamente era un éxito en aquella época también, ¿no? Y bueno, y después, claro, yo me acuerdo que al principio, sobre todo, todos los correos que yo recibía, yo los contestaba. Después ya, claro, después ya hubo un volumen de correos que era imposible, aparte de que ya la gente preguntaba para que tú le hicieras el trabajo, ¿no? Al principio, cuando yo empecé con esto a poner, a publicar cosas, publicaba trozos de código. O sea, trozos de Ujú. código que eran los que la mayoría a lo mejor estaban buscando, que uno lo había encontrado, lo había probado, lo había programado. Y claro, muchas veces la gente pues te decía eso, ¿no? De que por qué yo compartía ese código, dice, es que eso entonces era la competencia tuya, pues vas a saber hacerlo también, ¿no? De que para qué se lo dan, ¿no? Como dando a entender de que algunos no darían ese código que yo estaba compartiendo porque son trucos que muchas veces que tú lo has tenido que rebuscar, digamos, ¿no? Para que eso lo pudieras poner. Lo que pasa es que los que compartimos material en internet tenemos la característica de que no nos importa que lo usen, inclusive para eso enseñamos en cursos y damos ejemplos y damos material y archivos descargables que los usen para sus propios desarrollos. Creo que eso no te ha preocupado nunca. No, la verdad es que no. Yo realmente, incluso lo que es el tema de los programas y eso, yo siempre, vamos, salvo muy pocas excepciones, siempre he compartido el código de todos los programitas que yo he puesto de las utilidades, tanto para cuando era en Visual Basic 3 o Visual Basic 4, etcétera, Mm. como para .NET. Y entonces mucha gente también se extrañaba por eso, ¿no? De que realmente estás compartiendo lo que es la aplicación completa, ¿no? Sin pedir nunca a cambio, ¿no? De algo por dinero, digamos. Pero simplemente eso es lo que tú has comentado, de que, bueno, pues, lo hace de forma altruista y muchas veces lo que te interesa es que la gente lo vea, ¿no? Que se lo pueda descargar, etcétera, ¿no? Incluso yo cuando ponía algún código así del el mismo curso que yo puse de introducción al Basic, pues yo recuerdo que me lo copiaba mucho y yo lo que le decía cuando me contestaban era de que me gustaría de que por lo menos que pusieran el enlace a donde estaba el original, por si yo lo actualizaba, por lo menos que tuviese esa información lo más fresca, digamos que pudiera, ¿no? Después ya cuando el curso ya está terminado, ya te da, bueno, terminado, no lo he seguido actualizando, ya te da igual que estén o no estén, pero muchas veces me acuerdo yo de que es que a lo mejor por decirte algo, yo iba por la entrega que yo lo llamaba en aquella época, número 30, y a la mejor el curso se quedaba en la 20, y ya no ponían nada más, ¿no? Entonces, pues, también más que nada es para que la gente lo tuviese fresco y lo tuviese reciente, ¿no? Yo quiero contar una anécdota. Con el Guille nos conocimos en el año 2006 aproximadamente y no fue en buenos términos. Es porque el Guille apareció por mi sitio Bebemundo, o Bebemundo, como dicen en España, y yo tenía 5 moderadores y uno de mis moderadores lo había puesto a conseguir tutoriales y material y demás, y había puesto material del Guille y había quitado la palabra del Guille. Ese moderador obviamente no estuvo más porque me ocasionó un problema muy grande. Y me acuerdo que el Guille me escribió, no, pero por lo menos hubieras puesto esto, no está bien, ¿viste? Y bueno, ahí yo me disculpé, le expliqué, le mostré cuál había sido el problema y quedamos con una buena relación, pero nuestros comienzos fueron así, medio cortocircuito. Y justo yo estaba Regañándote. haciendo un acuerdo con Paco en Donden Manía y se me venía todo abajo porque si el Guille decía que eso estaba mal, todo se me caía alrededor y bueno, por suerte lo pude salvar y demostrar y bueno, fue una anécdota nada más, pero quedó ahí. Mm. Así que, bueno, y empezaste a compartir primero en el espacio que te dieron en tu trabajo como un usuario que comentaba. Luego te has ido a un subdominio de Costasol, ¿era el dominio? Era wcostasol.es, después le cambiaron, crearon otro dominio, costasol.net, que también seguía con un subdominio. Y después ya cuando ya creé yo el guille.info fue cuando el amigo este que estaba allí trabajando ya dejó esa empresa Uh -huh. y ya tuve que crearme yo el dominio, buscarme lo que es un alojamiento, que me acuerdo de que con la gente con la que estuve, pues, no sé, yo creo que empecé a finales de año y no duré ni 3 meses, porque claro, la oferta que yo te daban era de que tenía no sé cuántos gigas
de espacio, en fin, la actividad, y ya empezaron, en enero, cosas así, a empezar a cobrarme más. Digo, ¿esto qué es? No, es que ya te has pasado de los gigas que tenías de tráfico, ¿no? Digamos, tuve que cancelar, buscarme otro sitio. Al año y pico me pasó lo mismo con ese otro sitio, porque son las ofertas hasta que te dicen tráfico ilimitado, etcétera, etcétera. Pero eso No existe. no es totalmente cierto. No. Y ya pues tuve que crear otra página, digamos, una máquina semidedicada, ¿no? Tuve que reservar, ¿no? Y esto estamos hablando del año 2005, creo que fue. Yo voy a compartir un segundo pantalla. Quiero mostrar, compartir contigo. Vamos a ver, aquí está el Guille, el guille.info. Esta es la página del Guille, lleno de material. Me ha sorprendido ver que has seguido metiendo material. En un momento pensé que te habías retirado de todo esto. Y la verdad que está buenísimo. Los que quieran conocer la página, el Guille está llena de material de .NET, de C Sharp, elguille.info. Vamos a interrumpir, compartir. Muy bien, estamos acá. Antes de llegar, porque quiero hacerlo más o menos cronológico, antes de llegar a eso, cuando tú estabas en Costa Sol, ¿qué cosas compartías? ¿Habías llegado a tener el foro o todavía no? No, el foro creo que es del año 2004, 2005. Bueno, allí sí, allí creé también otro, estuve haciendo pruebas con eso, pero también lo piratearon, porque eso era de código abierto y claro, en los trucos que tenían, pues eso me borraron todos los datos, aunque esta gente tenía protección, pero eh, encontraron por dónde meterse en el código del foro y ahí me eliminaron todos los mensajes que tenía, lo dejé y ya pues empecé yo a fabricarme, digamos, por programación, ¿no? Aunque había foros ahí ya que estaban funcionando, etcétera, etcétera, pero digo, bueno, prefiero fallar yo, pero que nadie lo sepa dónde falla, hasta que lo encuentre, ¿no? ¿El foro lo Porque de la habías otra forma, desarrollado tú? el que tengo yo ahora puesto, sí. Wow. Wow, pensé que era, o sea, no lo reconocí como como un sistema de foros de los habituales, pero no sabía que lo habías desarrollado tú. Sí, en ASP.NET, cuando ya salió, estaba en beta el 2.0, es cuando ya empecé a hacerlo con las páginas maestras, que ahora ya todo eso ya Microsoft ya se está olvidando, sobre todo de los que utilizamos el Visual Basic, ¿no? Vamos a hablar un poquito de Visual Basic 3. Vamos a ir primero a la parte anterior a .NET. En el que más te has asentado es en el 6, ¿verdad? Bueno, el 6, Es el que yo el más que ha más utilizo, durado, bueno, digamos. sí, el que más duraba, pero vamos, que realmente con el Visual Basic 5 es con el que yo prácticamente he hecho más código, ¿no? El Mm. Visual Basic 6 ya llegó después y como las novedades eran acceso a datos y yo los accesos a datos lo tenía bastante restringido, vamos, que no lo he llegado a utilizar demasiado. Ahora ya sí, ¿no? Cuando empezó el .NET, pero al principio no, incluso los programas que yo hacía, todo era acceso a ficheros, ¿no? Ajá. De disco, ¿no? O sea, mi base de datos realmente era acceso, bueno, no secuencial, pero bueno, al disco, a ficheros de disco. Y a partir de ahí, pues ya cuando el .NET, cuando ya empecé a trabajar con el SQL Server y, pues bueno, con el Access también, por supuesto. Ahora, ¿sos autodidacta o tuviste que aprender de alguien, de cursos, te han capacitado o te has metido tú con los libros y con el material y le diste para adelante? Sí, no, siempre lo he hecho así, ¿no? Sobre todo lo que tú has dicho, que al principio la única información que tenía era con revistas y con libros, y empecé a hacerlo así. Y después cuando a lo mejor estaba ya en internet, pues algunas veces sí he buscado trozos de código, digamos, por lo menos lo he buscado y sobre todo, claro, lo que tú has comentado antes, lo encontraba en sitios en inglés, ¿no? Entonces ahí estaba, pero siempre aprendiendo por mi cuenta. No he tenido nunca, no he hecho ningún curso, ni no he tenido la posibilidad de hacerlo, porque aquí donde yo vivo directamente es complicado, ¿no? Te tenía que ir como mucho a la capital de la provincia, Málaga, y bueno, primero que no era factible por tener que ir todos los días que lo hubiera, y que tampoco me enteré o supe de algunos cursos que a mí
me pudieran servir, ¿no? Para lo que yo hacía. Y tampoco tenía dinero para poder hacerlo, claro, que es lo peor. Muy bien, entonces no tenías acceso a datos, trabajaste mucho con Visual 5, con Visual Basic 5, el 6 lo has pasado más o menos de largo, has hecho algunas cosas. Sí, cuando llegó, pues lo utilicé, ¿no? Digamos, pero vamos. Perfecto. Ahora, cuando apareció el cambio de paradigma total que fue .NET, ¿qué sentiste? O sea, ¿esto es algo totalmente diferente? Bueno, yo empecé con las primeras La, beta o pre-beta, como lo quieras llamar. 2001. Empecé, sí, más o menos, finales del 2000 creo que era. Mm, Y entonces empecé a trabajar con eso, bueno, pues te vas acostumbrando, era otra forma totalmente distinta, claro. Microsoft te lo quería vender de que era fácil de hacer la migración, pero cuando tú ya empezabas, pues bueno, a cambiar el chip, tenías que cambiar el chip, igual que cuando, para mí, digamos, que cambiar el chip de MS2 a Windows bueno. fue mucho más complicado, ¿no? Que el Mm. cambiar del Visual Basic 6 a- al .NET. Pero vamos, no tuve tanto problema porque como yo no utilizaba tanta base de datos, utilizaba base de datos, ¿no? Realmente en el Visual Basic 5, Visual Basic 6, pero que no era realmente lo mío. Y ahí, pues bueno, ya empecé a utilizarlo más, sobre todo lo de SQL Server, ¿no? Qué bárbaro. Aparte es un cambio enorme. Me imagino que usabas Access antes con el control, el objeto control, data, Mm. y pasar allá a un motor de base de datos con SQL es medio complejo, ¿no? El cambio. Sí, bueno, pero fue también gradual, ¿no? Porque yo seguí con el Access también, por supuesto, con lo que es el .NET, y después ya, claro, después ya pues, te van asesorando, digamos, gente que ya sabe, bueno, pues, no, tienes que dejar eso, tienes que meter, pues ya empieza uno a probar, etcétera, etcétera, ¿no? Y como con el Visual Basic, con el Visual Studio 2005, pues digamos que fue un poquitín más fácil, aunque a mí no me gustaba utilizar la automatización que venía con el Visual Studio, pero bueno, te servía para ir haciendo pruebas y tú después utilizar tu código por otro lado, porque a mí siempre me ha gustado más utilizar el código que yo hacía, aunque sea más complicado de utilizar, pero yo por lo menos tenía, entre comillas, un poco más de control que con los datasets y todo esto que estaba medio programado, ¿no? Ahora, y tenías esta pulsión de cada cosa que ibas haciendo, la ibas publicando en tu página. Es como si fuera un diario donde uno va anotando las cosas que va viviendo, tú ibas volcando todo a tu página. Incluso a mí me servía para después cuando yo necesitaba buscar cómo hacer algo, lo buscaba en el sitio del Guille, ¿no? Digamos que también era como una especie de recordatorio para mí, ¿no? Te metía en Google, buscaba, ponía el Guille y normalmente pues te aparecía porque aparte de que uno ya va perdiendo la memoria, que tantas cosas no te puede acordar, sobre todo de las cosas que utiliza de vez en cuando, no algo habitual, ¿no? Sí, es increíble, uno termina estudiando de uno mismo, ¿no? De cosas que ha hecho, porque nos hacen preguntas y cómo era esto, bueno, y lees una nota tuya o un texto, un código tuyo y ahí ya tienes para responder. Mm. Ahora, llegó .NET, ¿cuántos usuarios más o menos tenías en línea cuando llega .NET? ¿Tienes algún registro de esto, de cómo fue creciendo el sitio? Yo no, yo no me acuerdo exactamente. Yo recuerdo de que, bueno, eso estamos hablando de que era el año 2003, que ya estaba .NET. Quiero recordar de que cuando me cambié de Costa Sol, quiero recordar que me dijo de que eran unos 33, no sé si eran 33.000, vamos, lo que es el movimiento de tráfico. Ujú. Es que no, es que ya, aparte que estoy perdiendo la memoria, hace ya muchos años de esto. Pero yo he llegado a tener hasta medio millón de usuarios al mes. Wow. Que bah, a lo menos muchos venían por equivocación, ¿no? Y después se iban. Que a lo menos eran todos los que se quedaban ahí. Venían por Pero equivocación, se quedaban y se hacían fans tuyos. bueno, algunos sí, otros no. ¿Qué es lo que hacía? Que me consumía mucho tráfico y al final pues tenía yo que ir ampliando el servidor donde tenía, Pero donde tenía lo que es ¿cómo costeabas eso? Yo me acuerdo de una charla que hemos tenido donde yo te decía, Guille, poné más publicidad y vos no querías.
No, ¿Cómo? no, ¿Cómo? pero bueno, hubo gente que después me ayudó, ¿no? En el tema este, yo al principio me acuerdo que cuando yo tuve que contratar el servidor dedicado, a mí me costaba eso 100 euros de aquella fecha todos los meses. Wow. Después ya el de la persona hasta que estaba, que ahora ya no está en la empresa, en lo que es Domitienda, ahora se llama Domitienda, que era Businet, este hombre después me ofreció gratis vamos, yo le mandaba gente para que hiciera compras de su material, digamos, Sí, de, sí. de- de lo que es el hosting, y entonces él ya pues me dio, aparte de lo que me diera de comisión, pues me dio ya lo que es el alojamiento gratis, o incluso unos meses antes de que empezáramos, digamos, a negociar, ya empezó a darme lo que es el alojamiento gratis, o me perdonaba alguna factura, en fin, que más o menos ya empezamos a llegar de esa forma, si no, es que era imposible, ¿no? Era mucho dinero. Y tú ya lo sabes, lo acabas de decir. Es que como realmente no lo tenía yo hecho como negocio, después sí, hubo unos cuantos meses en que empecé a poner más publicidad de, De de AdSense. Google, y sí hubo unos cuantos meses en que sí, que entraba bastante, ¿no? Pero Sobre todo cuando tenía que los no, 500.000 al mes, ¿no? no, y en aquella pues no había tantos bloqueadores de anuncios, Era y entonces la gente una pasta. hacía más clic. Era una pasta de dinero en ese momento. En esa época sí. Bueno, entonces ya tenemos el sitio, ya estamos hablando del guille.info, que es el que acabamos de ver hace un ratito, donde tú los vas publicando por fecha, le pones la fecha del día y las publicaciones. ¿Y cuándo pasa que empiezas a jugar ya en primera con Microsoft? ¿Cuándo te nombra MVP Microsoft? Ah, pues eso fue a finales del año 97. Ah, antes. Ahora, octubre o noviembre del 97. Sí, sí, no fue antes. No, yo me he mantenido como MVP durante 18 años seguidos, creo. Hasta octubre del 2015, que ya no me dieron la siguiente renovación. Es decir, la última, digamos, renovación que me hicieron fue en el 2014. Pero eso ya era de antes, de cuando era Visual Basic normal, O por sea, así has decirlo. estado 18 años como MVP más o menos. MVP, Ujú. para los que no saben, es Most Valuable Partner, o sea, Microsoft lo Prof- nombra, es así, no es partner, sino professional. professional. Profesional. Microsoft lo nombra como alguien de mucho valor profesional para distribuir sus productos, sus tecnologías y demás. Distribuir no comercialmente, sino a nivel conocimiento. Y te has Mm. llevado por varios lados del mundo de gira Microsoft o has ido tú por tu cuenta. No, eso básicamente ha sido por mi cuenta, que me ha llamado la gente para que vaya, ¿no? Y además la primera vez que fui, que estuve en México, en Colima, Ujú. fue en el año 2002. Entonces, al final del 2001, pues a partir de que yo estaba publicando el curso también de Visual Basic para .NET, pues entonces ahí contactaron conmigo para que fuera a dar unos talleres y una ponencia, ¿no? Que lo llaman ellos. Y fue la primera vez realmente de que yo me moví, ¿no? Digamos que salí del pueblo para dar. Después con Microsoft sí estuve también en 2003, 2004, creo recordar, pues promocionando, entre comillas, el .NET, y entonces dando charlas en universidades. Pero eso fue ya aparte. Después lo que empecé digamos, con Colima, ¿no? Que repetí también al año siguiente en la misma facultad. Qué bárbaro. Ahora, has escrito ¿cuántos libros? ¿Uno, dos libros? ¿Cuántos libros has escrito? De papel, 2. Ujú. Y electrónico, otros 2. He participado después en varios libros con algunos capítulos, pero míos completos, 2 de Visual Basic. El primero es el .NET y otro sobre Visual Basic 2005. Y después los electrónicos, uno de Visual Basic y otro de C Sharp. Yo voy a ir Cuando poniendo salió aquí a la izquierda mientras hablamos, ya debo haber puesto, porque esto se va a editar después, imágenes tuyas, y si llego a tener imágenes de tus libros los voy a poner también. Em, Mm. ¿Y cómo fue que ya con Microsoft empiezas a jugar aquí, como digo yo, en primera, a viajar y demás? ¿Cómo llegas a la gente de .NET Manía, que es una revista que fue una revista impresionante dedicada a .NET?
Yo no me acuerdo exactamente cómo fue el tema, ¿no? Pero quiero recordar de que Paco puso algo de publicidad en lo que es mi sitio. Ujú. Y a raíz de ahí, pues yo creo que empezamos a hablar de que escribiera algún artículo, etcétera, para la revista, pero para C Sharp, no para Visual Basic. Wow. Lo de Visual Basic fue, digamos, la última etapa Ujú. de que creó una sección, se llamaba la isla VB, que decimos aquí, para Visual Basic, pero al principio eran todo como hablando sobre tipos de cosas que se podía hacer con .NET, pero siempre con el código y los ejemplos en C Sharp. Ahora yo pregunto, si .NET fue vendido como que elijas el lenguaje que elijas, va a ser todo compilado al código MSIL, y que va a servir Mm. cualquier código, ¿por qué crees que le han pegado tan duro al Visual Basic y han profundizado más C Sharp? ¿Qué quieres que te diga? No lo sé. Porque realmente el C Sharp o C Sharp es, para mí, desde que, salvo, bueno, cuando salió la versión 2.0 ya cambió un poquitín, pero básicamente es que era el mismo código que tú utilizabas añadiendo un punto y coma, si utilizaba el código de .NET, ¿no? Porque yo, claro, yo lo que me he enfocado mucho cuando he estado escribiendo los artículos para mi sitio, yo me he enfocado en utilizar el código de .NET. Es decir, que sea equivalente tanto para Visual Basic como para C Sharp. Ujú. Porque, claro, Visual Basic tiene sus propias instrucciones para muchas de las cosas, facilita muchísimo más el trabajo todavía de lo que lo hace C Sharp. incluso Mm. utilizando la propia librería de .NET, que sería como lo utiliza con C Sharp. Pero yo me enfoqué porque siempre, desde el año 2001, yo todo el código, salvo excepciones, yo todo el código que publicaba lo ponía a lo mejor en el texto explicado en Visual Basic, pero después ponía el código también o lo ofrecía en la solución, o el código para que tú te lo pudieras descargar, tanto para Visual Basic como para C Sharp. O sea, yo siempre lo ponía en los dos. ¿Por qué Microsoft ha estado retrasando tanto el tema? Pues no lo sé, incluso ahora ya, cuando salga la próxima versión de .NET, según tengo entendido por ahí, por lo que he leído en internet, que no solo miran mucho, pero bueno, sobre unos comentarios que hicieron en mi página de Facebook, pues se ve que ahora ya con el NetCore, pues no lo van a seguir actualizando lo que es el Visual Basic, ¿no? Igual que hicieron con el ASP.NET, ¿no? Con lo que es las páginas web. Lo que ahí funciona, pero las nuevas cosas no te las vamos a permitir para que lo utilicen Visual Basic. Si ¿Por, ellos lo piensan que es así, pues bueno, que lo hagan. pero ¿por qué habrán dejado el ASP.NET? ¿Habrá sido un fracaso ahora con los nuevos frameworks de JavaScript y No, demás? no, bueno, lo han dejado para que lo utilices con Visual Basic, digamos. Mm. Pero con C Sharp, si te lo... Vamos, yo lo sigo utilizando, ¿no? En lo que es la parte, vamos, yo utilizo código tanto de Visual Basic como de C Sharp en la página web, principalmente de Visual Basic, pero, en fin, lo han hecho ahora como código abierto y se ve que todas las cosas, pues bueno, lo tienen más enfocado para C Sharp, para el punto y coma, ¿no? Y ya está. ¿Y te Pero costó bueno. pasarte de Visual Basic a C Sharp? Yo es que básicamente cuando salió el Visual Basic, ya viendo que era diferente, pues empecé a introducirme en lo que es el código de C Sharp. Yo de antes ya había utilizado algo del C, ¿no? Ujú. O C++, ¿no? De algo así de programación. Lo utilizaba para 4 cosas y poco realmente. Y simplemente pues lo aprendí. Aprendí el C Sharp y bueno, y es lo que realmente ahora habría que recomendarle prácticamente a todo el mundo, ¿no? Aprende cómo utilizar las dos cosas. El problema son los que vienen de Visual Basic 6, que hay mucha gente que siguen utilizándolo, porque además siguen funcionando los programas que tenían compilados de antes, Ujú. por las funciones propias, que ya eso no está incluido dentro de lo que es el Net Framework, lo que te estaba Sí, comentando sí, antes. sí. Por eso yo todo el código que iba publicando, pues era utilizando instrucciones o funciones que están en el mismo Net Framework para que te resulte más fácil. A lo mejor a mí para abrir un archivo es más fácil utilizar el código propio de Visual Basic que utilizar el de Net Framework, pero bueno, una vez que te acostumbras, me meto en la página del Guille cómo abrir un archivo y ya lo busco, copio y pego y ya está. Sí, te iba a recomendar el sitio del Guille para que aprendas mucho. Y con esto de que vas perdiendo memoria, más que nunca, Oh, vas yendo a buscar material tuyo
¿Y lo No, encuentras, sinceramente, ¿eh? sos organizado para encontrar el material o mejor dicho para publicarlo? O como digo, lo publicas por fecha y luego te cuesta encontrar las cosas. No, lo voy publicando. Al principio sí lo organizaba un poquitín más, si era código de acceso a datos, si era código de, de página web. Normalmente lo que hago cuando he acceso a datos, siempre en lo que es el nombre, digamos, del artículo que escribo, pues pongo que si es ASP para página web o ADO para cuando es acceso a datos. Entonces, normalmente lo suelo hacer así. Pero tú sabes que cuando vas a buscar en Google tienes que buscar el texto que quieres encontrar y normalmente siempre le añado el guille al final, ¿no? Para que por lo menos Ahora, me encuentre nosotros, o busque en mi sitio. nosotros hemos sido una especie de masoquistas al meternos en el mundo de Microsoft, porque Microsoft tiende a hacer difícil lo fácil y encima tiene unos cambios de versiones y de paradigmas terribles comparado con otros lenguajes de otras compañías. Y recién mencionabas a ADO y yo me acuerdo que yo el acceso a datos usaba mucho DAO y cuando apareció ADO eran las letras cambiadas pero cambiaba absolutamente todo. Todo, ¿no? Y me acuerdo que en el 2005, esto siempre lo cuento, cuando estaba en la beta de Orcas, de Visual Studio Orcas, habían cambiado tanto el acceso a datos, tanto que me enojé y largué todo. Yo tenía un programa que hacía que era webmundo.tv y no lo grabé más porque no podía hacer una simple demostración de cómo conectarme a base de datos porque había cambiado todo terriblemente. ¿Cómo te llevaste tú con estos cambios que aparecían intempestivamente y que te cambiaban de un día para el otro todo? Eh, te adaptas, te adaptas y ya está. Lo que pasa que si yo llego a tener a lo mejor programas comerciales, digamos, que utilizaban a lo mejor ese tipo de información, pues entonces a lo mejor lo hubiese tenido un poquitín más complicado, ¿no? Pero ya te digo, no he tenido realmente ningún, bueno, problema, entre comillas, ¿no? Cuando yo empecé también con DAO, pues me tuve que adaptar a- al otro sistema y ya está. Es lo que tú dices. Te cambia, si te interesa seguir, te adaptas, si no te interesa seguir, pues nada, te cambia a otra cosa y ya está. Pero para mí seguía siendo más fácil trabajar con el Visual Basic, aunque me cambiara todo el tema este de acceso a datos. Incluso para mí el trabajar con SQL Server fue mucho más complicado hasta que ya aprendes, ¿no? Además de haber interactuado con Paco Marín, que es un amigo que hablamos cada tanto, y con Marino Posadas, has tejido redes también con la gente de Solid Quality Learning, ¿no? Learning, lo mencioné más. Con Daniel Seara y con ellos. ¿Con ellos qué cosas has hecho? No, con ello también he estado colaborando como mentor Ujú. de Solid, sobre todo por el tema de la programación, lo que era el Visual Basic, ¿no? Entonces, pues he dado charlas cuando hacían los summits y bueno, pues, no sé, Pero no siempre trabajar dentro para de. clientes. No, no has trabajado para No, clientes. sí, para algunos clientes, pero poco realmente, ¿no? Más bien era para dar lo que era participar en lo que eran los summits, ¿no? Y para algunos clientes, pues también, ¿no? Dar algunos cursos específicos sobre todo a la hora de cambiar de tecnología, ¿no? Incluso me acuerdo que el primer trabajo que hice para ellos fue para explicar ASP.NET 2.0, ¿no? Cuando estaba todavía en beta, porque estaban haciendo el cambio de Visual Basic, lo querían hacer ya para .NET, y entonces pues estuve allí con la gente, pues en fin, para introducirlo un poquitín por donde tenían que seguir ellos investigando, ¿no? Porque muchas veces no puede estar tú todo el tiempo que ellos necesitan para que aprendan, ¿no? Quiero recordar que fue una semana en Canarias y bueno, pues estuvieron bastante contentos porque eso era algo totalmente nuevo, de que el problema es que no estaba ni en ningún libro y lo que había pues no estaba bien explicado, por así decirlo. O sea, que no solo tienes la posibilidad de dejar material en tu sitio, que lo puede hacer cualquiera, sino que eres bueno explicando, digamos. Te gusta esto de explicar. Bueno, me gusta explicar más que nada porque como yo lo he tenido que aprender a la fuerza, Ujú. entonces claro, pues digamos que se te queda más fácil
Y muchas veces la forma en que yo explico las tecnologías, pues digamos que no es la más Tradicional. adecuada, digamos, digamos en el sentido de, no sé, o sea, yo te puedo explicar cómo hacer ciertas cosas y a lo mejor si tú eso lo tienes que presentar en un examen de alguna facultad, pues te lo echan atrás. No, Ujú. no, esto lo tienes que hacer de esta forma. Digo, ya, pero de esta forma funciona, ¿no? No sé cómo decirte, Sí, 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 aquí sí. decimos por la cuenta de la vieja, ¿no? Sí, sí, Que tú sí. lo vas haciendo y te va funcionando. A lo mejor no es demasiado de haber estado estudiando en curso y eso, pero bueno, pero mientras funcione Y, y la gente, pues, hasta ahora, con la gente que yo he estado dando cursos, creo que ninguno ha tenido problema porque se han enterado, después a lo mejor lo hacen con otra gente, lo hacen de otra forma, pero a mí inclusive, inclusive se me daba bien. le llegas a la gente con humor, con un lenguaje distendido. He visto conferencias tuyas de C Sharp y realmente te metías a la gente en el bolsillo por tu carisma, por tu calidez y por tu humor. Aparte, tienes mucho humor. Sí, bueno, el intento siempre de que se haga en forma, no sé, de que no hay que ser Natural. tampoco tan estricto y tan rígido, ¿no? Con las cosas, si lo puedes explicar, o incluso cuando tú te equivocas, bueno, pues reconoce que te has equivocado, lo corrige y ya está, ¿no? Y después otro problema con el que yo he tenido es con la forma en que hablo, ¿no? La pronunciación, pues yo me acuerdo precisamente en Argentina, que estábamos con Daniel Seara, estaba también Fernando Guerrero de Sol Ujú. Equality, y que ahí es más o menos cuando empezamos a hablar para participar con ellos, de que era cuando salió el Click Once, Sí. entonces para la forma de distribuir las aplicaciones, y claro, yo lo pronunciaba a mi forma, Click 11. Entonces Click 11, y la gente allí muy atenta, allí todo muy atento, y cuando ya pongo el ejemplo se escucha de fondo un murmullo. Ah, como dice, ahora sabemos de qué estaba hablando Clic el Guille. 11. Claro. Y Daniel Seara dice, no, es que hay que hacer 11 veces clic para Claro. publicar una aplicación. Otro genio, Daniel, otro genio. Sí, A Daniel lo vi en el edificio de Microsoft acá en Argentina. Estaba presentando SharePoint, que es otra gran pegada que ha creado Microsoft. Y ClickOnce, ni hablar. ClickOnce es una de las cosas más que más me ha asombrado. El tema de la distribución a través de Internet de aplicaciones con un click once, ¿no? Con hacer clic en la aplicación que se abra y automáticamente detecte en internet eh, si hay actualizaciones, cambios de versión y demás. Esto lo explico porque hay muchos eso. chicos que por ahí están conectados, no tienen ni idea, no vienen del mundo Microsoft y mm, no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Así que has venido a Eso sí Argentina, qué pena que no nos hemos podido ver. Que en eso habrá sido sí, año 2000. ya no me acuerdo. Yo sé que estuve también, no sé si fue en el 2004 o por ahí, estuve, pero al final no, simplemente entre comillas, de turismo un poco, que es cuando estuve también ahí en Buenos Aires viendo a Dani, a Beatriz y algunos otros que conocía por internet. Pero como vine con mi hijo se fue a ver a otro amigo que tenía en Uruguay, Ujú. y ya pues me quedé allí con él el tiempo que estuvo. Bueno, me dejó encerrado y él se iba de marcha. Y después creo que fue es que no me acuerdo, es que ya te digo, tengo en la cabeza, seguramente tendré que mirar en la página del Guille, Sí, el cuando Guille, a estuve en ver, Argentina. yo te voy haciendo preguntas, tú ve a mirar a la página del Guille. ¿Cómo está compuesta tu familia, Guille? Andá, fíjate que hay una nota ahí. El que- ¿Cómo está compuesta tu familia, Guille? Sé que tienes una no, hermana. Tu familia. no, sí. Ah, sí, no, tengo dos hermanas y un hermano. Ujú. Y Y tienes mi un hermana hijo. me la llevé de viaje a la mayor, que quería verme dar conferencia, y me la llevé a Perú. ¿Y tienes un hijo o tienes más hijos? Tengo dos hijos, Ujú. uno de... A ver qué me... Fíjate en la página, en la página. en la página te tengo puesto la edad que tiene. Son grandes ya los dos, Ok, son grandes. ok. 40 años uno y el otro tiene 36. Ahora, en un momento parecía como que te habías retirado. Dijiste, bueno, me dedico a la fotografía, que es una de tus pasiones. Me dedico a los Sí, kayaks.
Mm. pero parecía como que te habías retirado de la página, como que ya prácticamente publicabas casi nada. Pero luego empezaste nuevamente. ¿Qué pasó en ese hueco? O por ahí fue una percepción mía, ¿eh? No sé, bueno, yo es que realmente el problema que yo he tenido con la página es que eh, durante casi siempre he estado publicando mucho contenido. Entonces, cuando tú dejas de publicar tanto contenido, pues al final parece que ya no estás publicando. Después, sinceramente, hace unos cuantos años, tendría que mirar la página para ver desde cuándo no publico. Pues me he tirado a lo mejor en un año, me he publicado 4 o 5 cosas, ¿no? Después, hace un par de años, yo recuerdo de que estaba haciendo una aplicación y tenía problemas al cambiar de monitor. Tengo un monitor externo, entonces con el Visual Studio, pues me hacía ahí, me cambiaba los tamaños de los controles, me hacía un desastre con lo que es el diseño que utilizaba con el framework, y empecé a trabajar con el Xang, el código, es que yo la pronunciación, XAML, Ujú. Sí, digamos. sí. Y entonces, pues, lo mismo, conforme iba averiguando cosas nuevas, pues las fui publicando y estuve publicando bastantes cosillas. Y la verdad es que últimamente tengo ahí en lista para cosas para publicar un montón de cosas, pero eh, me dedico mucho tiempo. Cada vez que yo tengo que publicar algo, para mí son unas cuantas horas, más de 5 o 6 horas, Wow. cada vez que yo tengo que publicar, aunque sea una cosa pequeñita. Y la verdad es que me consume mucho tiempo. Y bueno, ahora en verano imposible, ¿no? Porque ahora ya, por suerte, ha pasado un poco lo del tema del coronavirus, han abierto las playas y ahora lo que me dedico es con el negocio de los kayaks, ¿no? Y tenemos que estar allí. Pero no me da tiempo a mí para... Y después muchas veces cuando estás aquí, pues te da algo de pereza, ¿no? El tener que ponerte a hacer pruebas, explicarlo, etcétera, etcétera. Muchas veces es eso, ¿no? De que ya te da algo de pereza, ya a lo mejor será por la edad, no sé lo que será. O porque te está marcando que tienes que hacer un cambio y que ya tus gustos pasan por otro lado. No, sí, no es que no me guste, porque yo realmente sigo utilizándolo, aunque sea para cosas para mí. Y de hecho, todas las cosas que voy encontrando que son publicables, la tengo en una lista, digamos, pero no sé, ¿Y por le qué, dedico por qué más tú tiempo a necesitas... vivir, ¿no? Ya con estas edades. Sí. ¿Y por qué tú necesitas programar cosas para ti? ¿Es para tu propio negocio de kayaks? ¿Quieres tener un sistema administrativo? ¿Qué es lo que estás programando? Sí, no, para aquí es para todo el tema de la reserva, Ujú. cuando la gente pues quieren hacer la ruta, ¿no? De que quieren ir tal día, pues bueno, hacer lo que es la previsión de la reserva, ¿no? Que sí, ya hay programas que están hechos, pero es lo que te estaba comentando antes, ¿no? De que a mí me gusta más hacer yo el código y así pues tener yo las modificaciones que ahora, y además hacerlo de forma de que sea lo que realmente nosotros necesitamos o lo que creemos que puede ser mejor, ¿no? No un código más cerrado, que es lo que hace con las Que aplicaciones. ni sabes lo que hace adentro, aparte. Mm. ¿Y cómo se te dio esto de los kayaks? ¿Cómo en algún momento yo sé que cuando has ido por Centroamérica, te han hecho, México, te han hecho andar mucho en kayak? Hay muchas fotos, voy a ver si puedo poner fotos tuyas en kayak. ¿Y cuándo fue que lo viste como un negocio? Bueno, como negocio, realmente yo empecé con los kayaks, digamos, en el 2010. Me apunté a un club aquí en Nerja, el que lo llevaba es un amigo mío, el que me insistió de que fuese. Me apunté y me gustó. Me gustó la experiencia. Nosotros íbamos 3 o 4 veces a la semana, incluso en invierno. Y bueno, pues realmente me gustó. Ahí conocí al que ahora tiene la concesión donde yo estoy trabajando. Y bueno, pues que nos hicimos allí amigos y entonces pues apostamos por hacer, cuando hubo la licitación en el 2018, perdón, pues entonces pues apostamos pues presentarnos a ver si podíamos conseguir algo, y al final pues bueno, pues sí, se lo llevó él y ahí estamos. ¿Y A es ver un buen si negocio? sacamos negocio. ¿Es un buen negocio, Guille? Si lo lleva de forma legal, no es tan buen negocio. De Claro. forma legal me vengo a referir de que toda la gente que trabaje esté Sí, como sí, tienen que estar, con todos los impuestos. y con todo el impuesto, y la verdad es que te lleva mucho más del beneficio que tiene. Pero bueno, ahí estamos insistiendo por lo menos para que no nos cueste dinero tampoco
y a ver si con lo del coronavirus no nos termina de arruinar completamente, ¿no? Claro, el turismo se vio bastante afectado con eso, ¿no? No es la misma Claro. cantidad de gente en las playas ahora, me imagino. No, y que te limitan el número de personas que pueden ir a la playa, te limitan también las distancias que tienen que mantener. Nosotros mismos hemos tenido que invertir también en más gasto para el tema de desinfección, etcétera. Aunque siempre el material que nosotros utilizamos, pues lo teníamos, sobre todo los chalecos, ¿no? Esos siempre estaban desinfectados. Pero bueno, ahora tienes que ir como si estuviera en el campo hasta los calles uno por uno, pues tienes cada vez que salen del agua y después pues que no puede meter tanta gente como metías antes, ¿no? Y además que tampoco hay tanta gente en la playa como había antes y no hay tantas reservas como había antes. Claro. Pero bueno, esperemos que sea este año nada más. ¿Y es algo seguro el kayak o es algo? A mí siempre me da la imagen de que se va a dar vuelta y me voy a quedar cabeza para abajo. Nada. Los que utilizamos nosotros para así de forma comercial, no. Los que yo utilizaba al principio para aprender, ahí sí me he caído yo un montón de veces al agua, pero porque son más inestables, pero estos no, estos son bastante planos y vamos, que ahí, salvo que tú lo hagas porque quieres volcarte, es muy difícil, vamos, casi imposible de que tú te vuelques, ¿no? Y además no es como los que se ven en la película, que tú vas metido dentro y después si te caes no sabes si va a poder dar la vuelta, Ah, etcétera. claro. ¿Qué te gusta más, el kayak en el mar o en los rápidos esos que yo he visto que te has sacado fotos? Ahí me subí en Costa Rica. Mm, Es la única vez que me subí yo ahí. Bueno, fue una experiencia divertida. Yo quería hacerlo también aquí en España, que también hay algunos sitios por el norte donde se puede hacer esas cosas, pero bueno, nosotros empezamos aquí, tenemos un sitio que es espectacular, los acantilados que tenemos aquí, Maro Cerro Gordo, que es como se llama, vamos, como es más conocido, y esto es que no es porque yo lo quiera vender, porque tampoco te voy a poner la publicidad ni nada de esto, pero es no. que nosotros, me acuerdo de que había gente de que se apuntaba cuando estábamos en el club, y es que siempre vaya a los mismos sitios, siempre vaya a los mismos sitios. Bueno, pues nosotros íbamos como mínimo lunes, miércoles y viernes, y no nos cansamos, y ya te digo, íbamos en verano y en invierno. O sea, que incluso pasando frío, también íbamos, y aquello es que espectacular lo que tenemos por aquí. Me imagino que en otros sitios también lo habrá, pero aquí la verdad es que te engancha. Tú estás en Nerja, ¿no? Es un Nerja. pueblo. ¿Dónde estaría ubicado para los que están cerca y quieren ir a tu playa? Está bueno, en el sur de España, está en Málaga, Ujú. la provincia de Málaga, en lo que se conoce como la Costa del Sol, y estamos cerca de la provincia de Granada. Justo nosotros somos el pueblo que limita con Granada, que ellos le llaman allí la costa de ellos, es la costa tropical. Entonces, pues, Nerja, Málaga. Realmente estamos, Como toda persona una, sí, una sí, 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 puntualización, sí. ya que estamos. Nerja, Málaga, pero estamos en la playa de Mar. En la playa Que es otro pueblo, de Maro. de Maro es Maro. un pueblecito, digamos, Voy a ver si subo que alguna pertenece foto también. y que la gente vaya y pida por ti y que mientras está en el kayak, tú estás en otro kayak al lado y le vas pasando código, ¿no? Por ahí tiene alguna duda y tú le vas pasando código desde otro kayak. Ahora alguno se lo va a creer y va a ir a hacer eso, pero bueno, no importa. Algunos han venido allí al kayak porque sabía que estaba yo allí. ¿En serio? Bueno, ahora con esta Sí, entrevista va a ir mucha gente, todos van a querer un kayak del Guille. Tienes que poner algún sticker, algún calco con tu cara ahí en el kayak para... Esa se cobra más, esa se cobra más. claro. Kayak, sistemas, ¿y qué pasa con la fotografía que también es otro de tus hobbies? Sí, la fotografía realmente es hobby, pero fue también una profesión, ¿no? Hasta el año 94 me dediqué realmente a hacer fotografías, ¿no? Ahora después la hago por gusto, ¿no? Ujú. Simplemente y además la hago con el móvil, ¿no? Ya no la hago con las cámaras, yo ya prácticamente no la utilizo desde hace unos cuantos años, ¿no? Y bueno, ahora también hago menos fotografía, pero bueno, es como todo, ¿no? Hay un tiempo para cada cosa, bueno, y ahora pues el kayak lo utilizo, digamos, en parte por el tema de trabajo, y la fotografía, pues antes publicaba yo en el Facebook, pues prácticamente todos los días fotografía, y ahora pues de vez en cuando.
para que la gente sepa de que existo, ¿no? De que sigo por ahí. Ahora, Porque hay veces que me imagino que te cuando deben me tiro mandar mucho mensajes tiempo, privados, te deben mandar mensajes ¿verdad? privados en Facebook haciéndote preguntas técnicas. Sí, sí, sí. No muchos, pero siguen mandando. Porque creen que uno no tiene horario, no tiene familia, no tiene una vida y que es las 24 horas, ¿no? 24/7 para dar Mm, soporte a las dudas de los usuarios. sí. Mm. ¿Qué te ha faltado hacer, Guille? ¿Qué ¿Perdona? te ha faltado hacer? No sé, Que yo no he hecho nada ni tú, menos. que tú digas, bueno, si tuviera 20 años menos, me gustaría encararlo de tal manera o corregir algo que... Lo que me ha tocado hacer lo he hecho y ya está. Es que pensar eso tampoco me va a llevar a ningún sitio, ¿no? Pero que tampoco me lo he planteado, ¿no? Ni quiero que me lo plantee más adelante. ¿Y te Porque gusta lo la que he vivido es lo comida? que he vivido. ¿Te gusta la ¿Perdón? comida, la cocina? ¿Te gusta cocinar? No. Desde hace poco he aprendido, digamos, a cocinar, ¿no? Porque yo también a la hora de comer no soy muy complicado. Bueno, ahora sí, porque desde hace, desde hace 5 años soy vegetariano, entonces pues lo tengo más complicado, sobre todo cuando vas a comer, por ejemplo, allí en la playa, que, oye, no, que tenemos aquí pollo, que tenemos no sé qué, y tú tienes que pedir a lo mejor la pizza, pero de margarita, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O me tengo que llevar yo mi comida hecha y bueno, la comida que yo preparo, pues siempre sin carne, ni pescado, ni marisco, y bueno, la gente pues... Yo me acuerdo la nota que hicimos en Donde Manía por tus 10 años, que Alicia comentaba que a ti te gustaba la carne finita y bien cocida. ¿Y en aquella época. cuándo y por qué te has hecho vegetariano, Guille? No sé, empezar con el tema del yoga, y no sé, lo que es el tema no es por, yo qué sé, es que, no, es que te viene solo, es que no es porque tenga una razón, no lo voy a hacer por esto y tal, ¿no? Simplemente pues te recomiendan, bueno, no sé, el amor a los animales, no sé, no hacerlos sufrir. ¿Y no te has tentado Es que nunca? no, la verdad es que no. Y además, muchas veces si realmente tuviese esa ganas de comer, pues la tontería es no comerla, ¿no? ¿Me entiendes? No comer carne, no comer eso y sufrir por no estar comiendo, ¿no? Porque eso tampoco te va a ayudar en nada, ¿no? Sino simplemente de que, bueno, pues lo he llevado bien, ¿no? Y ya está. Hay gente que le cuesta. Hay gente que quiere estar, digamos, haciendo yoga, etcétera, pero que no quiere dejar el chuletón porque no. Pues hacen bien y ya está. Si lo tienes que comer, lo comes y cuando te llegue el tiempo de no comer ese tipo de cosas, pues te llegará y ya está. ¿Eres abuelo, Guille? No, ¿Y cómo te ves de abuelo? pues no sé. Cuando lo tenga, pues ya te contaré. ¿Pero es algo con que añoras o tienes ganas o te gustaría o No, ni lo piensas? realmente no me lo planteo. Si es lo que te he comentado antes, si encarta y tiene que ser así, pues tendrá que ser así. Mi hijo me ha dicho que sí, que me va a hacer abuelo, pero bueno, a ver cuánto es, ¿no? Pero Guille, me gustaría, como mensaje final de la entrevista, ¿qué consejo le darías a los chicos que arrancan a programar, que empiezan a hacer sus bases? ¿Cómo tendría que ser su camino? ¿Qué cosas tienen que hacer y qué cosas no, según tu visión? bueno, realmente yo de lo que es las tecnologías nuevas estoy, entre comillas, un poco más despegado, ¿no? En lo que es el tema de los lenguajes, etcétera. Yo sigo insistiendo en que a mí me va bien con el Visual Basic, incluso con el C Sharp, si tuviera que dejar de utilizar el Visual Basic.net. Y bueno, yo ahora todo el acceso a datos lo estoy haciendo con SQL Server, que hay otros tipos de acceso a datos, pues se aprende igual a la hora de utilizarlo en .NET, por lo mismo da que utilice MySQL, como que también, por ejemplo, en la aplicación que tenemos de Calla, pues tengo acceso mixto, ¿no? Tanto a MySQL para las reservas que hacen por internet, como SQL Server para la reserva a una base de datos que tenemos también en un servidor. Y es que no sabría exactamente qué decirle, de que si se meten a estudiar en algún sitio, que lo aprovechen, porque es lo que hemos estado hablando antes. Yo lo que he aprendido ha sido a base de
de leer revistas, y yo me acuerdo que cuando yo empezaba a dar clase a la gente, digo, os estoy explicando en pocos días lo que a mí me ha costado más de un año aprender. O sea, que realmente yo en un mes le enseñaba todo lo que a mí me había costado a lo mejor un par de años. Por eso, ¿no? Porque empezabas tú a probar sin información en Internet. Primero porque no había Internet en aquella época cuando yo empecé, y después la información era cara y escaseaba mucho, sobre todo en español. Bueno, Guille, te quiero agradecer muchísimo que hayas accedido a la entrevista. Espero que no se te Gracias. haya hecho aburrido. Hay mucha No, gente que me está esperando y me escribe por cuándo va a estar la entrevista al Guille. La verdad que dejé el comentario en el grupo de Face que iba a entrevistarte y le pedí preguntas a la gente y ninguno quiso preguntar. Todos querían agradecer el Guille. Le debo mi carrera. El Guille, el Guille, el Guille. Y bueno, te agradezco muchísimo, Guille. Quiero agradecerte que hayas accedido. Iba a ser la semana pasada, pero justo yo enfermé y bueno, qué mejor que el día de mi cumpleaños poder darme este regalo. Así que te regalo. muchas gracias, Guille. Gracias a ti por haberte acordado de mí. Chao, gente. Nos vemos en la próxima entrevista.